a confiar en lo que Él nos dice en su palabra, que podemos descansar en su gracia y en su poder. Y bueno, vamos a continuar con la serie que estamos llevando, la serie fundamental. Y me encanta esta serie porque ya hemos estado hablando que son elementos fundamentales que tú y yo tenemos para establecer nuestra vida espiritual. Este año va a ser un año muy agradable, muy grande para Nueva Historia, porque vamos a crecer, si Dios nos permite. Vas a crecer tú, voy a crecer yo, va a crecer nuestra familia, va a crecer nuestra iglesia. No nada más en número, no digas, ay, va a crecer mi familia, no voy a tener más hijos, no, va a crecer espiritualmente también. Va a crecer en amor, va a crecer en sabiduría, va a crecer en conocimiento, va a crecer en muchas cosas. Pero para poder crecer, para poder tener un crecimiento sano, saludable, sustentable, sostenido, estable, es necesario que la base esté bien cimentada. Si la base está bien cimentada, todo lo que vaya a construirse arriba de esto va a estar bien, no se va a derrumbar por cualquier cosa, no se va a caer, no se va a derrotar. Entonces, para esto vamos a abordar 5 cosas muy importantes, 5 cosas que nosotros le llamamos las características de un cristiano 5C, perdón, las características de un discípulo 5C. De estas 5 características ya hemos hablado de 2. La primera de ellas, hemos visto que conocer y vivir más la Biblia nos da estabilidad y firmeza. ¿Ok? Conocer y vivir más la Biblia nos da estabilidad y firmeza. También la semana pasada veíamos que celebrar lo que Dios hace nos motiva a confiar más en Él y seguirle. ¿Ok? Recuerda que si tú celebras lo que Dios hace, vas a poder estar más alegre, más contento, más fortalecido en los momentos en donde te estás pasando por tribulaciones. Y lo que el día de hoy vamos a entender, a aprender y a comprender es que solo unidos podremos crecer como iglesia y fortalecernos mutuamente. Esa es la idea que me gustaría que arraigáramos en esta tarde en nuestros corazones. Y para esto, pues me gustaría que me acompañaran con el siguiente versículo bíblico que se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 2. Este pasaje es uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia. Y ahorita vamos a explicarlo. Vamos a darle lectura. Dice, adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Los que iban siendo salvos. Vemos en este ejemplo la manera en cómo interactuaban entre estos primeros cristianos, esta iglesia que inició en Jerusalén. Y el título de esta predicación, basado en lo que acabamos de leer, es Conecta con otros discípulos. ¿Ok? Bueno, pues vamos a poner en manos de Dios este mensaje antes de continuar y pues que sea Él el que guíe. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo, seguir reuniéndonos, aunque sea de manera virtual, Señor, pero estamos conectados, además de estar conectados a través de medios, de estos medios de comunicación y tecnológicos. Estamos conectados en tu Espíritu, Señor. Gracias porque podemos vivir en tu Espíritu y experimentar una familia espiritual por lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que solo conectados, solo unidos podemos crecer, Señor. No nada más de manera personal, sino también como iglesia. Que tú seas el que guíe esta lección, Señor, y que tu nombre sea exaltado, que los corazones que van a recibir este mensaje, incluyendo el mío, Señor, esté abierto, receptivo para recibir la semilla de tu palabra que tienes en esta tarde, para que tú, Señor, puedas hacerla crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues no sé si alguno de ustedes ha jugado el juego Jenga, ¿sí?
Este juego de donde son diferentes maderitas que van juntándolas, apilándolas. A ver, levanten la mano ahí los que tienen la pantalla abierta, si han jugado Jenga, si les gusta Jenga. Ok, bueno, este juego pues es muy sencillo, los que no lo han jugado, es un juego que tiene mucha adrenalina, mucha adrenalina, los pueden jugar los chicos, los grandes, y, en esta Navidad, de hecho, mi familia y yo tuvimos la oportunidad de jugarlo y nos divertimos muchísimo. El objetivo es quitar piezas, se hace primero la base con todas las piezas juntas, con tres maderitas por cada base, por cada piso, perdón. Y se va quitando cada maderita y se va poniendo hacia arriba. El objetivo es que puedas mover la maderita y ponerla en la parte de arriba sin tirarla. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se llega a caer? Bueno, si tiras la torre, pierdes. La persona que tire la torre, pierdes. Pero te das cuenta que mientras más abajo quitas las piezas del Jenga, la torre se vuelve más inestable. Es más difícil sacar las piezas de abajo porque son las que están un poco más amarradas. Pero cuando las logras quitar, te das cuenta que la torre ya con cualquier movimiento se empieza a mover. Mientras más abajo sacas las piezas, mientras más de la base están separadas o divididas las piezas, es más inestable. Y eso pasa también con las construcciones. En una construcción, cuando la base está dañada, está quebrada, a lo mejor un temblor o algo que haya pasado, una inundación, que quiebre las bases, todo el edificio llega a estar en peligro. Es por eso que necesitamos revisar bien nuestras bases espirituales para también estar seguros que lo que vamos a construir encima de esto vaya a estar firme. Pero me llama la atención cómo en el Jenga tienes que quitar cada una de las partes y cuando vas quitando las partes se va haciendo débil toda la estructura. El pasaje que acabamos de leer habla acerca de la iglesia primitiva. Nos damos cuenta que esta iglesia era una iglesia donde había muchísima unidad entre ellos. Era literalmente el pasaje dice que se reunían a comer juntos, celebraban juntos lo que Dios hacía, lo que hablábamos la semana pasada. Compartían sus bienes también. Había mucha comunidad entre ellos y esta unidad fortaleció la iglesia. Y el resultado que vemos en el versículo 47 al final es que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué crees que la iglesia crecía? ¿Por qué crees que Dios permitía que más personas llegaran a ese lugar? ¿Por qué la gente veía lo que ellos estaban haciendo y aceptaban ser parte de esta comunidad? Bueno, lo que vemos en estos pasajes, lo que nos refleja, es que la gente de afuera veía la unidad de ellos. Veía cómo se trataban, cómo se cuidaban unos con otros. Veían el testimonio que tenían también como grupo. Era un grupo no que se juntaban para hacer desastres, no que era un grupo que se juntaba para delinquir o nada. Eso era un grupo que se juntaba para apoyarse unos a otros y apoyar a la comunidad también. Y cuando veían ese tipo de movimiento, esas personas decían, yo quiero ser parte de ellos. Vean cómo se aman. A mí me gustaría ser parte de personas que te cuiden de esa manera. A mí me gustaría ser parte de un grupo en donde se preocupen por ti como lo hacen ellos. Y más gente por el amor que había entre ellos y por el amor y la devoción que reflejaban hacia Dios. Estas personas se acercaban a ese grupo y tarde que temprano se hacían parte de la iglesia. Y bueno, así como la iglesia primitiva, como te mencionaba, la idea que me gustaría que se nos arraigara en esta tarde es que solo unidos podremos crecer como iglesia y fortalecernos mutuamente. Así como la iglesia primitiva, así ellos lo hicieron y así nosotros tenemos que hacerlo. Solo unidos. Solo de esta manera podremos crecer como iglesia y fortalecernos mutuamente. Como te digo, en el Jenga, cuando empiezas a separar las piececitas, la torre, ¡pum!, se cae. Y pasa exactamente lo mismo en la iglesia. ¿A ti te gusta estar en lugares en donde hay discusión, en donde hay pleitos, en donde hay conflictos?
¿Te has encontrado tú en medio de una discusión? Y me refiero literalmente al medio de una discusión en donde estás en medio de dos personas que están discutiendo. Es incómodo, ¿no? A lo mejor un matrimonio amigo tuyo te invitó a comer y pues ahí vas a comer con ellos y de pronto entre ellos empiezan a pelearse en una pelea matrimonial y no sabes si seguir comiendo, sordearte o decirles algo o pararte al baño, ¿no? O sea, es un momento muy incómodo. Y estar en un lugar en donde hay conflictos, en donde hay división, en donde hay peleas constantes, es muy incómodo, a nadie le gusta. Si las personas están en grupos así, si las personas están en lugares así, es porque no les queda de otra. Por ejemplo, en el trabajo. Si en el trabajo las personas ven, si hay un ambiente hostil, un ambiente difícil, pues dices, pues no me queda de otra, aquí trabajo, de aquí saco dinero para mi familia. Pero si fuera por mí, no buscaría otro mejor trabajo. O en el vecindario, así son mis vecinos, pero pues ni modo, pues es la casa, ¿no? No tengo suficiente dinero como para comprar otra casa o mudarme. Hay lugares en donde pues, no nos queda de otra y ahí estamos. Pero hay lugares en donde sí vemos que podemos cambiarnos y cuando vemos un ambiente hostil, un ambiente difícil, un ambiente de mucho conflicto, muchas veces la verdad es que preferimos alejarnos de ese lugar. Alejarnos de esas personas, alejarnos de ese grupo, de ese entorno. Y, y, y es que es algo que está en nuestro corazón. En nuestro corazón rechaza la división, nuestro corazón rechaza los conflictos. Dice una frase, divide y vencerás. Y esa es una de las mejores maneras para derrumbar una estructura social. Cualquier grupo social. Puede ser una familia, puede ser una nación, puede ser un ejército, puede ser una iglesia. O sea, puede ser cualquier grupo social. Si se dividen las personas, está muy inestable. No hay orden entre ellos y tarde que temprano se va a caer, se va a derrumbar, va a dejar de funcionar. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Pablo habla de esta situación y dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Este pasaje nos habla de estos elementos muy importantes. Si te fijas, ahí se resaltaron de una manera muy misteriosa las palabras humildad y amabilidad y pacientes y tolerantes. Y es que Pablo nos está dando aquí una receta perfecta para poder tener un buen trato con otras personas y fomentar la unidad. Primeramente nos habla acerca de cómo debe ser nuestra reacción hacia las demás personas, cómo debe ser nuestro trato hacia ellos. ¿Cómo debe ser? Las primeras dos palabras, con humildad y con amabilidad. Humildad porque en otro pasaje la palabra de Dios nos dice que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. O sea, tú no tienes que decir, yo soy mejor que ellos, es que son muy tontos, no tienen educación, no vienen de donde yo vine, no tienen la mentalidad que yo tengo, entonces los empiezas a ver por abajo. La Biblia dice todo lo contrario, tienes que ser humilde, tienes que considerar a los demás como si fueran superiores a ti mismo y tratar siempre con una sonrisa, con una actitud servicial. Y por otro lado dice amabilidad también. Si te fijas en los restaurantes de comida rápida, los que tienen lugares así en diferentes partes del mundo, una de las características que tienen las personas que te atienden es amabilidad. Amabilidad. Y es que han invertido tanto las personas, los conocedores de marketing y todo esto, en saber que la amabilidad te da clientes. Tú prefieres estar en un lugar en donde te van a tratar bien, a un lugar en donde te van a hacer una mala cara, te van a hacer un desplante, te van a tratar con rudeza. Incluso muchas veces se da que hay restaurantes del mismo tipo de comida, ya sea a lo mejor hamburguesas o pollo, no quiero antojarlos, no sé si ya desayunaron o no, pero imagínate que sea el mismo tipo de restaurante,
uno local y otro transnacional. Pero el transnacional tiene a su gente capacitada para atenderte bien, y el local, el dueño del negocio contrató a su sobrino que pues no ha encontrado trabajo, no está estudiando, acaba de terminar con la novia y está bien mal encarado. Y cuando llegas, ¿me das una hamburguesa? Ah, ¿de cuál? De esta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Nada más? Así con una cara bien ruda, ¿no? Y pues te saca de onda, pues vas a comprar, tú esperas un buen trato. En cambio, en otros restaurantes, ¿qué más va a querer? ¿Quiere que le agregue esto? ¿Le gustaría esto? Tenemos esta promoción. Tiene una sonrisa siempre. La amabilidad siempre atrae, siempre atrae. Y Pablo le está diciendo a los efesios esto. No nada más sean humildes, sean amables con los demás. Va a haber momentos en donde va a haber gente que a lo mejor nos cae mal o nos hizo algo, momentos muy incómodos, que va a ser difícil mantener nuestra actitud amable. Pero la palabra de Dios nos pide que nuestro trato hacia los demás debe ser amable. A veces es difícil. ¿Y cómo hacerle cuando el trato de los demás no es bueno? Cuando es un trato áspero, cuando nos hablan mal. Bueno, esa es la segunda parte del versículo. ¿Cómo debe ser nuestra reacción? No nada más nuestro trato hacia los demás, sino nuestra reacción de los demás hacia nosotros. Nos da otras dos palabras Pablo. Dice, con paciencia y tolerancia. Debemos ser pacientes y tolerantes. A veces nos cuesta trabajo ser pacientes, aguantar. Ya le dije que no sé si se hacían así las cosas, o ya sabe, o por qué lo hace, no sé, muchas cosas que nos desesperan de los demás, o cosas que nos molestan de los demás. Pablo dice, sean pacientes, sean tolerantes. Muchas veces las personas ni siquiera nos quieren hacer sentir mal, no nos quieren molestar, no nos quieren fastidiar, pero las actitudes o cosas que hacen o dicen, aunque sea sin querer, ya nos hicieron enojar. Pablo dice, pacientes, tolerantes, busquen siempre la unidad. Busquen siempre la unidad. Y el pasaje anterior, el que acabamos de leer, dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Cuando dice unidos en el Espíritu, esta unidad en el Espíritu es muy necesaria. Porque tu unidad conmigo no depende de ti ni de mí, sino de el Espíritu Santo. Nuestra unidad con Él no es directo, no es una conexión directa entre tú y yo, sino una interconexión. Por ejemplo, si yo quisiera marcarle por teléfono a mi esposa en este momento, yo no puedo conectar mi teléfono directamente al de ella, sobre todo en este momento que estamos en otro lugar, sino que ella necesita conectarse, estar conectada a una red más grande simplemente que la de nuestros teléfonos, y yo también tengo que estar conectado a esa misma red grande, global, para poder yo enviar la llamada y que ella pueda recibirla. Si no está esta red, no puede haber simplemente una llamada. Incluso en nuestra casa, aunque nos hiciéramos una videollamada, los dos tenemos que estar conectados al menos al Wi-Fi. No puede haber una llamada si no estamos conectados a otra red más grande. De la misma manera, tú y yo no podemos estar conectados o depender solamente de nuestra conexión directa entre tú y yo. Nosotros tenemos que tener una unidad en el Espíritu. Yo estoy conectado al Espíritu, tú estás conectado al Espíritu, y solo de esta manera es que podemos tener una relación correcta. Solamente a través de que tú estés conectado al Espíritu y yo estoy conectado al Espíritu es que puede haber paciencia, puede haber tolerancia, pero también en ambas partes puede haber amabilidad y puede haber humildad. Porque el Espíritu es el que nos provee tanto la humildad y amabilidad como la paciencia y la tolerancia. Todas estas cosas provienen de Dios. Puedes hacer el mayor esfuerzo por ser tolerante, por ser humilde, por ser amable, por ser paciente. Puedes dar tu máximo, pero en algún momento vas a quebrar, tu conexión va a fallar, vas a perder la señal inevitablemente.
Pero solamente si dependes del Espíritu Santo, su señal es constante y nunca se le va a ir. Él sí es no solamente todo México, sino todo el mundo es territorio Dios. Entonces, si estamos conectados a Él, no se nos va a ir nunca nuestra actitud, humildad, amabilidad, paciencia y tolerancia. Si tú y yo nos mantenemos unidos en el Espíritu, en Cristo, solamente de esa manera Dios va a poder traer a más personas a su iglesia. Dios va a poder edificar en esta firme base su iglesia. Vamos a leer otro pasaje de Efesios que me gusta. Dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Juntos estamos unidos en Cristo y solamente de esta manera estamos formando un cuerpo en el Señor. Este pasaje nos habla que el fundamento principal, la base, lo que está hasta abajo, siempre va a ser Cristo. No podemos quitar a Cristo de nuestra base. Todos tenemos que estar bien cimentados en Cristo, como lo veíamos en la primera sección. Tenemos que profundizar, cavar y llegar a Cristo. Y ahí mismo nosotros cimentar nuestra vida, cimentar nuestra casa. Pero también dice el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Ellos qué hicieron? ¿Qué nos dejaron como legado? La palabra de Dios. Ellos escribieron la Biblia, las Escrituras. Tenemos que estar cimentados también en la palabra de Dios. Si tú y yo nos cimentamos en Cristo y en su palabra, es que nosotros podemos edificar la casa de Dios, su templo. Y no me refiero a este lugar, no me refiero a un edificio en el cual nos podamos reunir, sino me refiero a ti y a mí, juntos, formando un edificio. Tú y yo siendo una piedra, formando un edificio que va a ser la casa en donde Dios va a morar. ¿Te gustaría hacer esa casa? ¿Te gustaría construir la casa de Dios en donde Él va a habitar su morada? Bueno, para esto me gustaría que tomáramos en cuenta 3 acciones a seguir. La primera, haz vida con otros discípulos. No puedes solo. Hazte la idea de que no vas a poder solo. Necesitas de la ayuda y de la interacción con otros discípulos para poder estar cimentado, para poder crecer. ¿Cómo podemos hacer vida con otros discípulos? Puedes unirte a un grupo de vida. Puedes estar asistiendo a las reuniones, bueno, ahorita no, pero puedes estar conectado a las reuniones virtuales. Pero no solo eso, puedes también convivir con las personas de Nueva Historia, no nada más en reuniones oficiales, por así decirlo, sino si puedes invitarlos a comer o ir a comer a la casa de unos, hacer una fiesta, juntarse a ver un partido, no sé, hacer vida juntos, pasar tiempo. Eso va a fortalecer sus lazos, no nada más de amistad, sino espiritualmente van a poder apegarse uno a otro más. Y también estén en contacto por teléfono, sobre todo en estos días. Mando mensajes por WhatsApp, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Que Dios te bendiga, ¿en qué puede orar por ti? ¿Tienes alguna necesidad? Manda mensajes, está en contacto con las demás personas. Tenemos la bendición de tener todos estos recursos al alcance de nuestra mano, aprovéchalos y está conectado con las personas. La segunda cosa que podemos hacer es buscar siempre estar en paz con todos. Hacer vida con los discípulos, pero no nada más hacer vida con ellos, sino busca siempre estar en paz con todos. Va a haber conflictos, alguien va a decir algo sin querer a lo mejor, pero ya lo dijo y cosas que a lo mejor te hacen enojar. Cuenta hasta 10, 20, 30, hasta el 100 si quieres, pero que el Señor te llene de su paciencia, su tolerancia. Que puedas decir, ok, prefiero buscar la paz de Dios antes que exaltar mis sentimientos.
Prefiero buscar la paz de Dios antes que saciar mi deseo de salirme con la mía y regresarle otro insulto o otra mala cara o lo que sea. Busca siempre la paz de Dios, busca siempre estar en paz con todos. Y finalmente, depende del Espíritu de Dios. Tienes que depender del Espíritu de Dios. Tú no puedes, tú no puedes solo. Como te digo, a ti se te va a ir la señal. A mí se me va a ir la señal, a nosotros se nos va a ir la señal. Pero al Señor siempre va a tener una señal firme en donde quiera que estés. No nada más en la cuestión geográfica, sino en donde quiera que estés, ya sea en tribulación, en angustia, en persecución, en conflicto con otra persona, o en un ambiente amable, en cualquier situación donde estés, la señal no se te va a ir. Vas a siempre mostrarte amable, humilde, y vas a recibir el trato de los demás, sea como sea, paciente y tolerante. Depende del Espíritu de Dios para que Él te llene. La iglesia primitiva era un grupo que atraía a muchas personas. Y el deseo de nosotros como Nueva Historia es convertirnos en esa iglesia primitiva. Que estemos unidos unos con otros. Que nuestra unidad nuestra unidad cree lazos de amor, de fraternidad, de apoyo, de colaboración tan grandes que la gente de afuera vea y que diga, me gustaría estar en ese lugar. Me gustaría ser parte de eso. Y yo sé que tú conoces personas. Yo sé que tú conoces personas que te gustaría ver en este lugar. A lo mejor amigos, familiares, vecinos, no sé. Personas que a lo mejor ahorita están pasando y atravesando por problemas, situaciones difíciles en su vida. Y que tú sabes que venir a este lugar, y no por ser este lugar, sino simplemente por ser personas que buscamos de Dios y podemos apoyarlos. Y podemos mostrarles a Cristo. Te gustaría que estuvieran aquí. Pero para eso tenemos que ser una comunidad que antoje esta misma comunidad, que antoje nuestro trato, que antoje su membresía. Conéctate con otros. Eso va a determinar mucho cómo las personas ven. Pero si te la pasas diciendo, no, en esta iglesia nada más se la pasan peleando, o hay un conflicto entre esta persona y esta, van a decir, no, no, gracias, no quiero, nunca me invites ahí. Aunque los invites, no van a venir. Únete, busca la unidad, busca la paz. Y busca hacer a un lado las rivalidades. Sobre todo la rivalidad más grande que existe, que es la tuya con Dios. No sé si tú ya has tenido la oportunidad de reconciliarte con Dios. Porque sabes que todo lo que tú has hecho, lo que has desobedecido, lo que has ofendido a Dios, todo eso te ha puesto en una situación de enemistad con Dios. Estás separado de Él. Pero gracias a Cristo, que Él nos reconcilió por medio del sacrificio que hizo. Ahora podemos acercarnos a Dios por medio de Jesús. Y Jesús lo único que dice es que creamos en Él, confiemos nuestra vida en Él, le obedezcamos. Si tú estás dispuesto a hacerlo, Dios quiere recibirte, quiere aceptarte, quiere perdonarte. Si te gustaría aceptarlo, si te gustaría ser parte de la familia de Dios, si te gustaría iniciar una nueva historia con Dios, mándanos un mensaje, a lo mejor si quieres mandarnos un mensaje privado aquí a nuestro grupo a este perfil de Zoom de Nueva Historia, o a las redes sociales, o a nuestros WhatsApp, no sé, por el medio que nos puedas encontrar. Nosotros queremos ayudarte a que tú puedas iniciar una nueva historia con Dios. Si estás dispuesto a hacerlo, hazlo, no esperes más. Y para los demás, pues vamos a terminar con una oración para pedirle al Señor que nos ayude a estar fieles, a ser fieles a la unidad que Él nos ha llamado a establecer en esta iglesia. Señor, te damos gracias porque permites que podamos aprender más de tu palabra. Queremos establecer nuestras bases, Señor. Queremos estar firmes en lo que tú nos has prometido, en lo que tú nos has dicho. Queremos que Nueva Historia, Señor, te honre. Que las personas que lleguen aquí se sientan bienvenidas, Señor, y no
incómodas, que nuestro trato hacia los demás, tanto a las personas nuevas y a las personas que ya somos parte de esta misma comunidad, sea siempre humilde y amable, Señor, y que podamos ser también pacientes y tolerantes siempre. Danos fuerza, Señor, que tu Espíritu siempre nos provea de estos elementos para poder mantener la paz y la unidad en Nueva Historia, Señor. Y también sigue bendiciéndonos para que podamos llegar a ser discípulos 5C, Señor, que conozcamos tu palabra y la apliquemos, Señor, que celebremos lo que tú haces y que conectemos con otros discípulos,